Hello everyone, welcome to week 1. Bienvenidos a la primera semana de tu curso Inglés Intermedio 1. En esta semana, ¿qué te voy a sintetizar? Vamos a ver solamente cosas que ya hemos visto anteriormente, que han visto en otros cursos, y ya lo vieron en básico, ya lo vieron en elemental, que son cómo hacer preguntas, el orden de las preguntas. Profesor, siempre me confundo con el orden de las preguntas. Bien, eso es una cosa. Segundo, el presente simple, que también lo han visto en básico 1, en elemental 1, así que lo volveremos a ver y probablemente ya han visto estos videos y lo que explique ahora es como, ya sé, esto ya lo vi, pero nunca está de más un pequeño recordatorio. Y si tú por primera vez te estás uniendo al curso, entonces que lo veas y veas, y así es lo mismo que entendía, mira, no sabía eso, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver ahora al principio. Y por tercero, el presente continuo. Bien, esas tres cosas, muy sencillito. Lo primero, pregunta. ¿Ok? Vamos a comenzar con un ejemplo muy simplecito. Por ejemplo, si tú dices que yo soy un estudiante, tú dirías I am a student. Bien, I am a student. Yo soy un estudiante. Si tú dijeras tú eres un estudiante, o es en plural, ya, ustedes son estudiantes, sería you are a student. Bien, tú eres un estudiante at Duoc, en Duoc, por ejemplo. Pero, fíjate en pregunta. Si yo te preguntara, oye, ¿eres tú estudiante? ¿Eres tú un estudiante? Fíjate, y si lo recuerdas, y si no lo sabías, ahora lo sabrás. Esto es regla en el inglés, lo tienes que aplicar en cualquier tipo de pregunta en inglés. No importa el sujeto del que estemos hablando, si es de yo, de tú, de ella, de él, de María, de Juan, de mi perrito, del auto, etc. No importa el verbo, si estamos hablando de zero stack, de hacer, de poder, de cualquiera, ¿bien? O no importa el tiempo verbal, sea en pasado, en presente, en futuro, en todos los tipos de pasado, en todos los tipos de presente, en todos los tipos de futuro, no importa. Siempre hay una regla en inglés que seguir en la pregunta, y es que el sujeto de la oración con el verbo que le sigue, y ojo con esto porque puede haber más de un verbo en la oración, pero es el verbo que le sigue, el primer verbo que le sigue, con el que conjuga, ¿ya? Ese sujeto con el verbo que le sigue, el primero, el que conjuga, se invierten en pregunta. ¿Bien? En este caso sería you are, que sería are you. Hey, are you a student? ¿Eres tú un estudiante? Y esa es toda la magia de las preguntas. Eso lo tienes que tener clarísimo, ¿ok? Tal vez hay algunos detallitos más de repente en algunas preguntas, como las preposiciones, pero esa es la magia de las preguntas. Aplícalo siempre. ¿Bien? Entonces, fíjate, en vez de you are a student, tú eres un estudiante, la pregunta sería are you a student? Nada más. Esta es una pregunta cerrada. Oye, ¿eres tú un estudiante? Yo puedo contestar sí, no sé, tal vez, ¿qué te importa? O quedarte callado. Pregunta cerrada, o mejor dicho, pregunta de respuesta cerrada, porque esas son tus opciones para responder. ¿Bien? No tienes más opciones, está cerrado en esas opciones para responder. Una pregunta abierta serían cualquiera que se pregunte un qué, un cuál, un dónde, un cuándo, un quién, un por qué, un cómo, un cuánto, etc. Bien, esas son preguntas abiertas. Si yo te pregunto cuál es tu nombre, pues el motivo sea cualquiera. Imagínate, aquí yo podría decir, ya, ¿eres tú un estudiante? Sí. ¿Y dónde eres tú un estudiante? Where are you a student? Y le agregas el word al principio. O, ¿por qué eres un estudiante? Why? Why are you a student? Why are you a student? Igual que en español, al principio. Lo único que difiere del español es que esta regla de que se invierte el sujeto con el primer verbo que le sigue, el que conjuga, ¿eh? Eso siempre se aplica. Y es por eso que notarás que en escritura, en español va el signo de pregunta al principio y al final, pero en inglés y en muchos otros idiomas solo va al final. ¿Por qué? Porque en el español tú puedes preguntar en el orden que quieras y lo que hace que sea pregunta es el tono con el que lo preguntas al final. Oye, ¿eres tú un estudiante? ¿O tú eres un estudiante? Entonces eso en escritura no se nota, por eso es que en español necesita el signo de pregunta al principio para que tú desde un principio sepas, esto es pregunta, pero en inglés no es necesario, porque con ese orden tú al tiro ves, esto es pregunta, ya listo, signo de pregunta al final nada más, ¿ok?
Fíjate que en español, o sea, perdón, en inglés informal, tú podrías encontrar que de repente algunas preguntas las hagan así como, oye, hey, you are a student, you are a student. You are a student, como que fuera afirmación, en el mismo orden. Pero eso es inglés informal, ¿bien? En inglés correcto, formal, gramaticalmente la regla es esta. Y esa es regla para cualquier pregunta en inglés, ¿ok? Te lo presente y nunca te va a fallar, ¿bien? Esa es la regla. Fíjate, incluso una pregunta abierta, why are you a student? Sigue siendo casi en el mismo orden que en español, solo respetando esto de que el sujeto con el verbo se invierte, el primer verbo, ¿ok? Ya, eso es pregunta. Recuerda, tienes que repasar las preguntas WH, son importantísimas. Tú puedes entender todo el resto, pero si no entiendes la pregunta WH al principio en inglés, da lo mismo. Incluso pasa en español. Imagínate que yo te pregunte, oye, ¿trabajas tú? Trabajas tú. Y ese no lo entendiste. Da lo mismo que hayas entendido trabajas tú, ¿ya? Podría haberte preguntado ¿dónde trabajas tú? ¿Cuándo trabajas tú? ¿Por qué trabajas tú? ¿Con quién trabajas tú? Si no lo entendiste al principio, da lo mismo que hayas entendido el trabajas tú. No vas a poder responder. Lo mismo en inglés, ¿ya? Si no entiendes un qué, un cuál, un quién, un por qué, un dónde, un cómo, un cuándo, al principio de la pregunta va a dar lo mismo. Yo te podría preguntar, ¿do you work? Bien, ¿do you work? Trabajas tú. Pero trabajas tú qué? Pues, where do you work? Where, ¿dónde? ¿Ya? Why do you work? ¿Por qué trabajas tú? Si no lo entiendes, da lo mismo que no entiendas el resto. Así que, clave. Bien, y si vas a dar una certificación, cualquier prueba de certificación, pues hay ítems en donde tienes puras preguntas WH y si no la entiendes, da lo mismo. O los audios de repente. ¿Okay? Así que, repaso. Bien, what, qué. Which. Fíjate, what significa qué o cuál, pero suele significar más qué que cuál. Pero which también significa lo mismo, pero suele significar más cuál que qué. ¿Cuál es la diferencia? What, por ejemplo, es qué o cuál, pero no se acota a un grupo finito de posibles opciones. Bien, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si yo te pregunto cuál es tu nombre y yo no te conozco, recién te vengo conociendo, tú puedes tener cualquier nombre, o sea, las posibilidades son infinitas, dependiendo de lo que hayan puesto tus padres como nombre para ti, cualquier infinidad de posibilidades, ya. Entonces te pregunto, what is your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre o qué es tu nombre? Las posibilidades son infinitas. Pero ahora, imagínate que yo te conozco y yo tengo una lista aquí del curso y te digo, uy, se me olvidó tu nombre, me lo sabía, pero chuta, a ver, de aquí de la lista, de los 20 alumnos que tengo, which one is your name? Which is your name? Which one is your name? ¿Cuál es tu nombre? Pero ya no es de cualquier infinita posibilidad, sino que de entre estos cuál. Entonces el which tiene, por decirlo así, entre paréntesis, escrito el de entre estas opciones, cuál. ¿Bien? Esa es la diferencia. Tienes el where, ¿dónde? Trata de recordar de básico 1 la pregunta, where are you from? ¿De dónde eres tú? Tienes el when, cuando se suele confundir con el where, trata de que por oído lo puedas identificar entre el y el en, where, when, ok. Ya por alcance de escritura, acuérdate del where, de dónde, con la pregunta where are you from, para distinguirlo del when, cuando. Tienes el who, quién o quiénes, ¿bien? Who. Y no confundir con el how. How solito significa cómo. ¿Ya? No confundirlo por la pronunciación. Uno es who, el otro es how. Acuérdate de cuando dicen hey, how are you? ¿Cómo estás tú? Bien, how are you? ¿Cómo estás tú? Acuérdate ahí, trata de diferenciarlo con el who. No es who are you, es how are you. Who, quién. El why, ¿por qué? Ojo con el how, que el how solito significa cómo, pero cuando está con many o con much, que significa mucho, ¿bien? O con old, ¿ya? Significa cuánto, de cantidad. How many, how much, how old, cuánto. Cuán mucho, cuán viejo. How old. How old are you? Cuán viejo eres tú. Eso, ¿bien? De ahí puedes derivar a preguntas como what time, a qué hora, a qué tiempo.
También puedes preguntar whom o whose, que son derivados de who, que significa como de quién o para quién. Oye, ¿de quién es esto? ¿Para quién es esto otro? Y ahí tienes la pregunta WH, ¿ok? Para no extenderme más, vamos al presente, el presente continuo, el presente simple. ¿Bien? Presente simple, y como probablemente has visto en mis videos de los cursos anteriores. Presente simple. Primero, a ver, ¿puedes agregar el ser o estar dentro del presente? Sí, yo soy o yo estoy. Ya, pero eso ya lo has visto. Ya, yo soy, yo estoy con el verbo be. I am, you are, he is, she is, we are, they are. Ya, yo soy o yo estoy. I am, she is, ella es o ella está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. Pero me voy a enfocar en el presente simple de acciones, no de estar y de ser, sino que de acciones. Y aquí está el detalle importante que tal vez estés recordando, y si no, escúchame. Acciones. El presente simple, como lo dice, es simple. No especifica mucho, solo se entiende que está en presente, pero no te dice en qué momento específico del presente pasa o desde cuándo está pasando, ¿no? Por ejemplo, son cosas cotidianas, ¿ya? Es de las acciones cotidianas del día a día. Por ejemplo, yo estudio. No te dice nada más, yo estudio. A lo más le puedes agregar la frecuencia con que haces esa acción. Yo usualmente estudio. Ya, con adverbios de frecuencia como usualmente, ¿bien? O con expresiones de frecuencia. Yo estudio todos los días. ¿Sí? Y nada más, pues, pero eso no está indicando que esté pasando justo ahora, ni tampoco indica desde cuándo ha estado pasando, sino que a lo más te puede dar una noción de qué es lo cotidiano y con qué frecuencia lo haces, ¿bien? O qué cosa no haces o que nunca haces, ¿bien? Y eso es el presente simple, por eso se llama simple. A diferencia del presente continuo, que te indica que algo está ocurriendo y está en desarrollo durante este momento. Yo estoy estudiando, está pasando ahora, está en desarrollo. ¿Bien? Ese es más específico. Pero este otro es simple, yo estudio. Yo usualmente estudio, yo estudio todos los días. No indica más, no indica más. ¿Cuál es la clave aquí? Como he explicado en distintos videos anteriores, ¿bien? De básico 1 y de elemental, que la lógica del inglés es la siguiente: las acciones, por naturaleza y definición, se hacen. Las acciones se hacen o no se hacen, se llevan a cabo o no se llevan a cabo, se ejecutan o no se ejecutan. Y ahí viene el tema, que entonces la lógica del inglés es que los sujetos, y válgase decir que el sujeto es cualquier ente, persona o cosa, ¿ya?, que lleva a cabo la acción, ¿ya?, los sujetos hacen o no hacen acciones. Por lo tanto, la lógica del inglés es decir, por ejemplo, yo hago tal acción. Si yo estudio, no es yo estudio, sino que yo hago el estudiar. Bien, yo hago el estudiar. Tú haces el estudiar. Tú haces esa acción. No tú estudias, sino que tú haces el estudiar. Bien, ella hace el estudiar. Él hace el estudiar. Nosotros hacemos el estudiar. A diferencia del español y del francés y otras lenguas romances, el español o el francés, por ejemplo, es yo estudio, ¿ya? Yo y la acción. Aquí no, pues yo hago, tú haces, ella hace, nosotros hacemos tal acción, porque la acción se hace, ¿ya? En inglés tiene esa lógica. Y fíjate que en español de acá de Chile no es muy distinto, porque nosotros solemos decir cosas como, oye, ¿y qué haces tú cuando llegas de clase o de trabajar en la noche? Mira, yo me pongo a ver tele. En vez de decir yo veo tele, yo me pongo a ver tele. Y si lo analizas, yo me pongo es básicamente lo mismo que decir yo hago. Yo hago el ver tele. Ah, pero acá decimos yo me pongo a ver tele. Y ahí tal vez te des cuenta que decir yo hago el ver tele, y tú dices, pero profe, nosotros no hablamos así. Pues sí, hablamos así, solo que en vez de decir hacer, decimos ponerse, que de hecho es mucho más raro que decir hacer. Yo me pongo a ver tele, ¿cómo eso que te pones? Es más raro, pero yo me pongo a ver tele, o sea que yo hago esa acción. Yo me pongo a estudiar el fin de semana. Ah, o sea que yo hago el estudiar el fin de semana. Tenemos la misma lógica, ¿eh?, acá en Chile. Es muy loco, ¿ya? Y si no hago la acción, pues entonces la misma lógica. Yo no hago el estudiar, yo no hago el ver tele, yo no hago el estudiar,
Bien, tú no haces el estudiar, él no hace el estudiar. ¿Sí? Y en pregunta, lo que acabo de ver recién de las preguntas, en vez de decir tú haces el estudiar, en vez de decir tú haces, ¿ya? Sujeto con el primer verbo, el haces, el hacer, sería haces tú. ¿Haces tú el estudiar? ¿Haces tú el estudiar? Ya, pues la cosa es que probablemente tú te acuerdas cómo decir estudiar, ver tele, comer, levantarte, ir a la cama. Probablemente te acuerdas de más de una acción. Pero hacer, ese verbo es do. Do. Do es hacer, pero de hacer acciones. Porque está make también, pero make es hacer, pero de hacer cosas. ¿Bien? Por ejemplo, si tú haces ejercicio, el ejercicio es un tipo de actividad, de acción. Entonces, I do exercise. Y si haces un pastel, ¿bien? El pastel es una cosa, ¿ya? A cake, ¿bien? I make a cake. Yo hago un pastel. Entonces, do es el hacer, pero de hacer acciones. Por lo tanto, ¿cómo diría yo hago el estudiar? Pues diría I do study. ¿Bien? Yo hago el jugar fútbol, diría I do play football. ¿Bien? Y así. ¿Cómo diría entonces yo no hago el estudiar? Sería yo no hago. I do not. Y aquí recordar elementos de básico 1 y de elemental, en que yo explicaba que la negación, a diferencia del español, el no va después del verbo. En español es yo no hago, va el no antes del verbo que está negando. Y en inglés va después del verbo que está negando. Yo hago no, I do not. ¿Bien? Y es not. Ese not con T es no de negación de verbo. Distinto a no, que eso es expresión. ¿Bien? I do not play soccer. Yo no hago el jugar soccer. I do play soccer. Yo hago, ¿qué acción hago? El jugar soccer, el jugar fútbol. I do not play soccer. Yo no hago, ¿qué cosa no hago? ¿Qué acción? El jugar fútbol, play soccer. Y como pregunta, si yo te dijera, hey, you do play soccer, tú haces el jugar fútbol, sería, en vez de you do you play soccer? Ahí estaría, ¿bien? Do you play soccer? ¿Haces tú el jugar fútbol? ¿Te pones tú a jugar fútbol? ¿Bien? Y eso sería. Eso es el presente simple en su estructura. Ahora sí, viene un detalle importante. Ese do en afirmación, fíjate lo que ocurrió. Por ahí por el 1600 ocurrió algo que ni siquiera los mismos ingleses saben por qué ocurrió. Hay teorías, por ejemplo, los franceses invadieron Inglaterra, la isla británica, por ahí por el 1200, 1100 y tanto, hasta el 1200, estuvieron más de 100 años, estuvieron su buen tiempo en Inglaterra. Y por lo general el idioma de la corte, de la realeza, se suele tildar como el lenguaje formal y culto, entonces todos tratan de imitarlo. Y el francés, muy similar al español, no tiene esa lógica de yo hago la acción, tú haces la acción, yo no. No, pues es yo juego, ¿bien? Por ejemplo. Entonces, tal vez por esa influencia del francés, ¿sí? Algún remanente quedó en afirmación, pero solo en afirmación, por ahí por el 1600, se dejó de ocupar el do como un verbo auxiliar. Porque está como un verbo que auxilia, ayuda a entender de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? De hacer acciones. ¿Qué acción en este caso? Jugar. ¿Bien? Pero en afirmación, y solo en afirmación, se dejó de ocupar ese do en inglés moderno. Salvo que estés enfatizando el mensaje. ¿Cómo es eso? Y tú puedes decir, oye, ¿y a qué te dedicas el fin de semana? I play football, yo juego fútbol. Pero si tú eres como, oye, tú juegas a la pelota, ¿no? Y tú soy seco para la pelota, o te encanta jugar a la pelota. Y la pregunta te queda así como, oye, pero ¿a quién le estáis preguntando? Oye, yo juego a la pelota, yo hago eso. I do play football. Enfatizado. I do play football. En ese caso se suele ocupar también en inglés moderno. Si no, sin el do, como verbo auxiliar. ¿Ok? Por eso que te contaba que por el 1600 se dejó de ocupar, cuando trataron de arreglar las normas gramaticales, como, oye, esto ya no se ocupa, ¿no? Bueno, ya, pues pongámonos las reglas.
Bien. Ojo, como verbo auxiliar se deja de ocupar en la afirmación. Por ejemplo, si yo te digo yo hago ejercicio, ahí sí lo ocupo. I do exercise. Profe, ¿por qué? Porque ella no está como verbo que auxilia a entender que se hace una acción. Porque la acción es esa misma, pues, hacer. ¿Bien? Yo hago, ¿qué hago? No hago otra acción, sino que lo que hago es ejercicio. Entonces, ahí sí se ocupa. ¿Bien? Pero si no, lo normal, cuando auxilia a otra idea, a otra acción como ver, cantar, comer, etc., no se suele ocupar. ¿Bien? A menos que sea una no aseveración, sino que un énfasis. Eso sí, en la negación y en la pregunta sigue ocupándose el do como un verbo que auxilia a entender la idea. Yo no hago tal acción. ¿Ya? Él no hace tal acción. Tú no haces tal acción. Oye, ¿haces tú tal acción? En pregunta sigue siendo la misma idea. La misma estructura del inglés original. ¿Ok? Eso. Tercera cosa primera cosa, perdón. Eso, el do. Segunda cosa, no tercera, segunda. Que con he, con she o con it, ¿ya? Con él, con ella, con eso, las terceras personas singulares, o sus equivalentes, ¿ya? María, que sería lo mismo que decir she, perdón. Juan, que sería lo mismo que decir he, o mi papá, tu mamá, sería lo mismo que decir él o ella, ¿ya? El perrito, la casa, el auto, it, ¿ya? Eso, ¿bien? Entonces con he, con she o con it, o sus equivalentes, el primer verbo, ojo, el primer verbo con el que conjuga el sujeto, ese primer verbo va con S o con ES. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron antes? Ya, va con S o con ES. ¿Por qué? No tengo idea. Ya. O sea, hay muchas cosas que no se saben ya, y es como, bueno, por costumbre se extendió y ya, bueno, le agregamos las normas gramaticales. Pero fíjate que en español yo digo yo juego, tú juegas, él o ella juega, nosotros jugamos, ustedes juegan, ellos juegan. ¿Por qué 5 terminaciones distintas para el mismo bendito verbo? La naturaleza del español, y así se transmitió generación a generación, ya se dejó en las reglas gramaticales. ¿Bien? Lo mismo en el inglés, ¿ya? Con he, con she o con it, o sus equivalentes, se agrega ese al primer verbo. Por lo tanto, si tú dices vamos a la estructura antigua del inglés, él hace el jugar fútbol, o ella hace el jugar fútbol, sería entonces aquí, ya, she do play soccer. Pero, el primer verbo va con ese, el primer verbo el do, she does play soccer. Ya, ella no hace, o él no hace el jugar fútbol. Ya, he do not play soccer. ¿Cuál es el primer verbo? El do. He do, does. ¿Cuándo se agrega la ES? Mira, con los verbos cortitos como este, ya, que son 2 letras y una consonante, o sea, una vocal, por ejemplo, do, o el go, que es GO, ¿bien? Y también con los verbos que tienen una terminación muy similar a la S, entonces para que se distinga, le agrego ES. Por ejemplo, box, boxear o encajar, boxes. Watch, ver, la ch, suena muy similar a la S, watches. Y si no, S. Bien, S. Si no ese es el caso, S. T. He does not, no he do not, sino que he does not play soccer. El primer verbo era do. Oye, ¿do he play soccer? ¿Hace él jugar soccer? ¿Cuál es el primer verbo? ¿El do o el play? El do, ya. Entonces, ¿does he play soccer? Ya, pues ahí está. Pero esto sería la estructura del inglés antiguo. Por lo tanto, vamos a la afirmación. En la afirmación, ¿qué se dejó de ocupar usualmente? El do. Entonces, quitemos ese do. El does. Bien, lo quitamos. ¿Y cuál quedó como verbo, como el primer verbo que va junto al sujeto? El play. Entonces, ¿cuál va con ese en ese caso? Plays. Tal cual. She plays soccer. Oye, pero profesor, ¿se puede decir enfatizado? Sí, también puede ocupar el do. Decir, she does play soccer. Ahí llevaría la S, el do. ¿Bien? Enfatizado se puede decir. Pero si no, lo normal, bueno, sin el do, por lo tanto el play queda como primer verbo. She plays soccer. Listo. Tercera cosa del presente simple, los adverbios de frecuencia y las expresiones de frecuencia. Por regla general, los adverbios de frecuencia
¿ya? Se ocupan antes del verbo que están describiendo. ¿Bien? Van antes del verbo. Adverbio, adherido al verbo. Van junto al verbo, pero van antes de ese verbo. ¿Bien? Como los adjetivos, que van antes del objeto que están describiendo. ¿Bien? Adjetivo junto al objeto. ¿Ya? Van antes del objeto. Tú dices red car, el rojo auto. Ya, aquí, por ejemplo, yo usualmente juego. I usually play. Yo usualmente juego y no yo juego usualmente. Van antes de la acción que están describiendo. ¿Okay? Tienes el always, siempre, usually, usualmente. La terminación es ly, mente. Bien, often o often, a menudo. Sometimes, algunas veces. Recuerda que time es tiempo o vez. Rarely, raramente, ly, bien. Hardly ever, difícilmente siempre o difícilmente en algún momento, o sea, casi nunca. Y never, nunca, bien. Esa es la regla. Suelen ir, o sea, ¿dónde van? Antes de la acción que estoy describiendo. Excepto con el verbo be. De bendito verbo be. Con ese van después, ¿ok? Por ejemplo, I am usually late. Yo estoy usualmente tarde. Ahí va después. No es I usually am. Y con el usually y con el sometimes también se pueden ocupar al principio o al final de una oración porque se pueden tomar como una suerte de expresión de frecuencia y no solo como adverbio. Pero solo el usually y el sometimes. Para no confundirte, regla general nomás mejor, ya, van antes del verbo que estoy describiendo. De la acción que describo, ¿ok? Listo. Ojo con esto, miren, las expresiones, esas pueden ir al principio o al final de la oración, ¿ya? Por ejemplo, every day, cada día. Every day I play soccer. O también podría decirte I play soccer every day. ¿Bien? No hay ningún problema. Every day, coma, I play soccer o I play soccer every day. Listo, nada más. Ahí están los 3 puntos del presente simple. Si algo te costó entender, devuelve este video, repasa esa parte, trata de pensar tus propios ejemplos, trata de acordarte del vocabulario de acciones para que ocupes tu propio ejemplo, ¿bien? Y trata de responderme la siguiente. What do you do? ¿Qué haces tú de hacer? Sí, se pregunta así si recuerdas de los cursos anteriores, ya que es como ¿qué te pones tú a hacer? ¿Qué haces tú de hacer? O sea, ¿qué haces tú de acciones? ¿A qué te dedicas? What do you do? What do you usually do? Respóndeme. What don't you usually do? What don't you do? ¿Qué tú no haces? Repíteme. Yo no hago otra cosa. ¿Bien? Yo usualmente hago esto, pero yo no hago otra cosa. Piensa en alguien cercano a ti, alguien bien cercano a ti, pero una sola persona. Y háblame de esa persona. Tell me, what does she do or what does he do? ¿Bien? ¿Qué hace ella o qué hace él? Respóndeme. Y trata de decir también what doesn't she do o what doesn't he do. ¿Qué no hace él o qué no hace ella o qué no hace él? Bien, respóndeme. Trata de decir. Vas a ir a clase, después me puedes preguntar, profesor, también esta respuesta la podemos corroborar. ¿Bien? Tercera parte, final y muy fácil. Present continuous. Esta es la 1C. ¿Okay? Present continuous. El presente continuo. En vez de decir yo juego, te diría yo estoy jugando. En vez de decir yo estudio, te diría yo estoy estudiando. Bien, fíjate. Ya, de aquí. Yo estoy, tú estás, él está. Yo no estoy durmiendo. Yo no estoy estudiando. Tú no estás estudiando. Él no está estudiando. Ella está jugando. ¿Estás tú estudiando? Fíjate que estoy ocupando. Yo estoy, tú estás. Lo viste ya en básico 2, lo viste en elemental 1. Yo estoy, tú estás. Yo no estoy, tú no estás. Él está, él no está. Está ella. Verbo ser. Verbo ser está, ¿bien? El be. O sea, I am, you are, he is, she is. Yo estoy, tú estás, él está, ella está. O negación, I am not, you are not, she is not, he is not. Yo no estoy, tú no estás, ella no está, él no está, etc. We are not, nosotros no estamos. ¿Bien? Eso sería en principio, primera cosa. Y segundo, jugando. El ando, el endo y el yendo, ing.
ya, si te acordaste de eso, ing, claro. ing, eso es ando, yendo. Pero ojo aquí, necesito hacer una pausa aquí. Eso de ing como ando, yendo, no lo tomes así nada más. No es solamente eso. El ing en realidad es algo que lo que interpreta es que una cosa o una acción continúa en el tiempo, sigue ocurriendo en el tiempo, se vuelve a repetir en el tiempo. ¿Bien? Sigue ocurriendo. Por lo tanto, cuando hablamos de una acción y que tiene el ing, ya, porque la acción está en continuo, está pasando. ¿Bien? Por ejemplo, playing, jugando. ¿Bien? Run, running, corriendo. Pero también se aplica a cosas, a situaciones, a actividades que tú practicas. Por ejemplo, si tú haces una práctica de algo, entonces quiere decir que no la hiciste una pura vez, pues, sino que tú lo practicas, o sea que lo haces y después lo vuelves a hacer y después lo sigues haciendo, por lo tanto sigue haciéndose. Y por eso también ese tipo de cosas se dicen con ing. Running, por ejemplo, sería corriendo si fuera la acción, pero si fuera la práctica de la actividad, que tú practicas la corrida, ¿ya? El correr, entonces también sería running, ¿ya? Running, como la corrida o el correr. Materia de más adelante, pero para que lo tengas claro, ¿ok? Listo. En este caso, como acción, ya sí, corriendo. I am, yo estoy, y running, corriendo. I am, yo estoy, playing, jugando. Y si fuera negación, I am not, yo no estoy, playing, ¿bien? Jugando. I am not running, corriendo. I am studying, yo estoy estudiando. I am not studying. Y así podría ser con otro sujeto. You are studying, you are not studying. ¿Bien? She is studying, she is not studying. Y como pregunta, por ejemplo, you are studying, ¿cómo sería la pregunta? Oye, ¿estás tú estudiando? En vez de you y are you? Fíjate que está el otro verbo, studying, pero el primer verbo, ¿ya? El sujeto con el primer verbo, recuerda, es el que se invierte. Are you studying? Why? Agrégale el por qué al principio, igual que en español. Why are you studying? ¿Por qué estás tú estudiando? Y así. ¿Bien? Eso es todo. Cosas a notar en la escritura. Se me olvidó una del presente simple, que por ejemplo si tú dices study y termina en consonante Y, esa S, studies, sería cuando termina en consonante Y le agregas algo más, esa consonante, esa Y pasa por latina y después le agregas ES. Eso del presente simple. Se me olvidó, perdón. Y en este caso, fíjate que pasa algo similar. También hay algunas cosas que tener en cuenta para la escritura, solo la escritura. Run, running, con doble N. ¿Por qué? Porque las palabras que son cortitas, de una sílaba, como run, y que terminan en consonante, vocal, consonante, ¿bien? Y tú le agregas algo más después, entonces tienes que doblar esa última consonante. ¿Por qué? Porque por la configuración consonante, vocal, consonante, se tiende a perder más o menos el sonido de esa consonante final. Entonces se dobla para que se refuerce, una cosa así, ¿bien? De ahí viene más o menos el motivo. Por eso run, una sílaba, y es R-U-N, o sea, consonante, vocal, consonante, running, con doble N. Fíjate, study, studying. Esta es la excepción a la regla de que cuando va consonante Y y se le agrega algo más, entonces se cambia esa Y. Aquí no. Se agrega el ing nomás después de la Y. Studying. ¿Bien? Listo. Ok. Esa tratas de tenerla ahí. ¿Bien? Write. Cuando tienes una palabra que termina en E, pues en este caso es TE, consonante E, pero esa E no se suele decir en la pronunciación, entonces eliminas esa E de la escritura y le pones ing. Por ejemplo, write, se escribe rite, pero esa E no se dice, se dice write, hasta la T, le quitas la E de la escritura y le pones el ing, writing, pum, listo. Ese tipo de cosas hay. Hay otros ejemplos más, pero no son el caso del curso, así que olvida aquello. Bien, y ahí tenés. Eso es el presente continuo.
de aquí aprende bien esto, porque de ahí a la próxima semana, en el próximo video, vas a verlo en pasado. Y cuando aprendas ciertas cosas en pasado, como el verbo cero estar en pasado, vas a poder hablar en pasado simple con el verbo cero estar. Yo era, yo estaba en tal parte. Y puedes hablar en pasado continuo. En vez de decir yo estoy jugando, yo estoy estudiando, yo estaba estudiando. Y listo. O sea, tienes que cambiar el estoy por estaba. Nada más. Nada más. Y lo mismo con el pasado simple, que si la lógica del inglés es decir yo hago tal acción, yo no hago tal acción, oye, haces tú tal acción, si aprendes a decir hacer en pasado, listo, ya tienes el pasado simple en casi la mayoría, ¿bien? O sea, yo hice tal acción, yo hice el estudiar, yo no hice el estudiar, ¿hiciste tú el estudiar? Nada más, ¿bien? Eso es todo, que te vaya perfecto, ojalá este video te haya ayudado y... bien, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye bye.